todo en función de nuestros pacientes. Bueno, entonces no tengo declaración de conflicto de intereses para esta actividad que es netamente académica. ¿Y de qué vamos a hablar en los siguientes 30 minutos? De las pruebas de función plaquetaria, cómo abordar los estudios de la hemostasia primaria, cuáles son estos defectos más frecuentes de la alteración plaquetaria, cómo estudiarlos por el laboratorio, cómo interpretar las curvas. Vamos a mostrar un estudio rápidamente de trombopatías, un estudio descriptivo que será la base para formular estudios más estructurados con mayor aporte clínico que nos van a permitir tomar muchas decisiones, recomendaciones de la fase preanalítica y los mensajes para llevarlos a casa. Entonces existen diferentes maneras de abordar estos estudios de la hemostasia primaria y aquí pues hay recomendaciones de diferentes guías, de las guías del CLSI. También encontramos unos artículos de verdad que son maravillosos y que les recomiendo leerlos, como los publicados por la Federación Mundial de Hemofilia, donde también hacen unos algoritmos que si ustedes se dan cuenta todos van a ser muy similares y también los que podemos construir nosotros acorde a lo que tenemos y al manejo que le demos en nuestras instituciones. Todos estos nos van a llevar a lo mismo. Entonces, aquí lo más importante, todo parte de una excelente historia clínica. Esa historia clínica, las manifestaciones clínicas que vayan a presentar con nuestros pacientes, nos van a permitir posteriormente hacer unos estudios, como dice aquí en las guías de la Federación, que ellos los clasifican como unos estudios básicos, totalmente de acuerdo. El primero de ellos es el cuadromático, donde podemos ver ese recuento de plaquetas, no solo en números, sino en morfología. Y luego, obviamente, de acuerdo a los hallazgos que nosotros encontremos, tenemos un número mágico en el laboratorio que es 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, y ese, si existen más de 100.000 plaquetas, posteriormente podemos hacer otras pruebas como el PFA, la adhesividad plaquetaria y las curvas de agregación. Valores por debajo de 100.000, la verdad, para hacer estos estudios de agregación plaquetaria no son muy recomendados. Yo creo que la doctora Mercedes ya los mostró, yo también les voy a mostrar unos casos porque definitivamente no son conclusivos en la interpretación clínica. Y obviamente, pues después de definir que se hagan estas pruebas de funcionabilidad plaquetaria, con nuestro agregómetro plaquetario vamos a analizar estos resultados con diferentes agonistas y dependiendo de los hallazgos encontrados vamos a interpretarlas, porque básicamente con estas pruebas hacemos muchísimos diagnósticos y descartamos otros tantos. Entonces, ¿cuáles son estos defectos de la funcionabilidad plaquetaria? Estos pueden estar dados por problemas de adhesión. Dentro de los problemas de adhesividad, pues los más conocidos por todos nosotros están la enfermedad de von Willebrand. En las curvas de agregación plaquetaria vemos alteración con ristocetina únicamente en los von Willebrand tipo 1 severos y en los tipo 3, pero sí también lo podemos ver en la enfermedad de Bernard-Soulier, en el síndrome de Bernard-Soulier, y la diferencia pues para saber si estamos frente a un von Willebrand o un Bernard-Soulier pues está dado básicamente por el frotis de sangre periférica, ya que en el Bernard-Soulier encontramos macroplaquetas y una ligera trombocitopenia, y en el von Willebrand pues obviamente esto no lo vamos a ver. Las alteraciones de los gránulos plaquetarios, está el desorden del pool de almacenamiento, el desorden de las plaquetas de Quebec, las vías de señalización. En las de agregación, la afibrinogenemia, que es la ausencia del fibrinógeno, la trombastemia de Glanzmann, que es la alteración de la glicoproteína 2B3A, que es la misma integrina alfa-2B beta-3. Dentro de los trastornos de señalización, pues están los defectos en interacción de los agonistas del receptor plaquetario, como pueden ser del ADP, como pueden ser del colágeno, y otros defectos de la señalización por la movilización del calcio. Defectos de la regulación del citoesqueleto, pues está el síndrome de Wiskott-Aldrich. También, aparte de la agregación plaquetaria, pues yo creo que por la clínica y los hallazgos encontrados en el frotis de sangre periférica es muy fácil hacer el diagnóstico. Son microplaquetas, menos de 6 femtolitros del volumen plaquetario. Y los defectos de interacción de los fosfolípidos de membrana, que es este síndrome de Scott. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar estas alteraciones de la hemostasia primaria por el laboratorio? ¿Con qué contamos en nuestro laboratorio?
con el cuadro hemático, y a esto voy a hacer referencia ahorita por unos datos que me parecen importantes. El tiempo de sangría, como ustedes lo ven, lo tengo en rojo porque es una prueba recordada y nostálgica, ya no la hacemos. Desde 1996 el Colegio Americano de Patología sugirió que, y tienen con toda la razón, todas las pruebas que son dependientes del operador, donde hay muchísimas variables por controlar y estandarizar, definitivamente es una prueba que no aporta mucho. Y por esta razón, digamos que hemos pasado ya al FA, que es la prueba de adhesividad plaquetaria, que es como si hiciéramos un tiempo de sangría automatizado. Y la verdad que esta prueba ha sido de mucha importancia, sobre todo en los pacientes prequirúrgicos, porque muchas veces somos dados a automedicarnos y en ciertas condiciones donde hay que tomar unas decisiones para llevar a algún paciente a cirugía, pues esta prueba en 3 minutos tenemos, porque se utiliza sangre total, no hay necesidad de centrifugarla, nos da una información muy clara, sólida, para mirar el porcentaje de funcionabilidad de las plaquetas y con esto pues tomar decisiones. Nuestra curva de agregación plaquetaria, que sigue siendo este gold estándar, y estas son las clasificadas de segundo nivel según las guías, y la citometría de flujo y la microscopía electrónica, que son las pruebas de tercer nivel, las más especializadas, que actualmente aquí en Colombia ya hemos dado un paso agigantado sobre ellas, que tienen adicionalmente un valor agregado muy importante sobre la agregación plaquetaria, y es que aquí no depende del número de plaquetas. Aquí podemos tener 20.000, 30.000 plaquetas, podemos hacer estos estudios. Son un poco más costosos, sí, pero bueno, ya estamos estandarizando estos procesos y de hecho ya están disponibles estas pruebas en algunos centros. ¿Por qué me tomo aquí la molestia de hablar rápidamente del frotis de sangre periférico? Porque, bueno, como estamos muy amigos actualmente y lo seguiremos haciendo, entonces estos recuentos de plaquetas los tenemos que hacer bien hechos. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros tomamos la muestra en el tubo tapa-lila con EDTA, normalmente podemos ver la morfología de las plaquetas, pero no el número más bien de las plaquetas, ¿cierto? Porque la función del EDTA es separarlas, dispersarlas, y aumenta el volumen de ellas. Por lo tanto, básicamente podríamos informar únicamente el número. La recomendación es que hagamos ese frotis de sangre periférico para este tipo de estudios, principalmente por punción capilar, es decir, sin contaminación con EDTA. ¿Y esto qué nos va a permitir? Ver en el frotis de sangre periférica si nuestras plaquetas están agregadas, dispersas, degranuladas. Si vemos esas plaquetas grandes, bizarras, ya casi podemos hablar de un síndrome de plaqueta gris. Si vemos estas macroplaquetas, por ejemplo, y hay trombocitopenia, pues ojo que podría por ahí ser un Bernard-Soulier. Y esta fotografía de acá, fíjense ustedes que al lado de este neutrófilo hay unas plaquetas, y este es un fenómeno muy frecuente que vemos en el laboratorio, por el cual también nos consultan, que es la pseudotrombocitopenia. Entonces aquí, porque vemos en el recuento plaquetario disminuido, porque aquí estos equipos automatizados, como las plaquetas están muy pegaditas aquí a estos leucocitos, las cuentan como si fuera leuco, no las cuentan como si fuera plaquetas. Y ahí es cuando ustedes nos visitan al laboratorio y nos dicen, pero si este paciente no tiene por qué tener esta trombocitopenia, pues bueno, vemos que este fenómeno, que es dependiente del anticoagulante que se utiliza, es causado por un anticuerpo tipo IgG, antiplaqueta, EDTA dependiente, que lo podemos ver en algunos sujetos normales, pero también lo podemos ver tal vez con mayor frecuencia en algunos pacientes que pueden tener una mononucleosis infecciosa u otros procesos como por medicamentos, secundario a medicamentos o a otras patologías autoinmunes. No me voy aquí a detener explicando qué es una plaqueta y todo lo que tiene, pero sí básicamente a dar como unos tipsitos muy importantes para que nos facilite la interpretación de ella. Entonces, una plaqueta más o menos tiene de 3 a 5 gránulos densos. Una plaqueta cuenta con 50 a 80 gránulos alfa, tiene más o menos 3 a 5 lisosomas, que son los responsables de hacer como esas fagocitosis, y en la membrana plaquetaria puede contar con de 50.000 a 80.000 receptores de la glicoproteína 2B3A,
más o menos de 20.000 receptores de la glicoproteína 1B, y todo esto será muy importante para poder entender la interpretación en las curvas de agregación plaquetaria. La función de la plaqueta, pues yo creo que esta es una célula anucleada, muy importante. Yo creo que de todas las funciones nosotros conocemos como tal vez como el 5%, siendo exagerada, y esa es la parte de la participación en la hemostasia, no solo primaria, sino también secundaria. Bueno, aquí están, digamos, como estas fases de la hemostasia. Primero es cuando ocurre una lesión a nivel del endotelio, la exposición al subendotelio, seguida de una vasoconstricción, de la desinhibida plaquetaria, con la posterior activación intraplaquetaria, la eliminación de todo ese contenido granular, y finalmente pues la agregación plaquetaria secundaria con la parte procoagulante, que es la participación bien importante, y que esto lo hemos aprendido desde 1996 con la doctora Hoffman, con el nuevo modelo celular de la coagulación. Bueno, esta prueba de la agregación plaquetaria tiene fortalezas y tiene debilidades. Y yo creo que pues, las anteriores doctoras que han hecho una exposición muy clara al respecto nos lo han dejado ver, que son pruebas muy buenas, pero que también son operador dependientes, y por lo tanto necesitamos en el laboratorio no solo tener muchos procesos estandarizados, sino trabajar de la mano de nuestros especialistas para lograr tener unos resultados clínicamente útiles. Bueno, los protocolos aquí están, son 4. El de trombopatías, para estudiar los pacientes con esta tendencia en sangrados, el RIPA, que es la curva de agregación inducida por ristocetina, lo hacemos en el laboratorio, una concentración de 1,2 y 0,5. La recomendación de las guías es que si observamos una agregación plaquetaria en la concentración de 0,5, sigamos bajando estas concentraciones, y obviamente pues digamos que es una prueba de verdad muy especializada, porque es muy crítica en la clasificación de este tipo de von Willebrand tipo 2. La hiperagregabilidad, sí, como dijo la doctora Mercedes, es muy discutida. Estos equipos, si bien es cierto, las pruebas como tal, las concentraciones que se han estandarizado para el estudio de trombopatía son las concentraciones mínimas en las cuales una persona normal agrega. Con la hiperagregabilidad lo único que hacemos es bajar estas concentraciones de estos dos agonistas y observar hiperagregabilidad. Y aquí retomo las palabras del doctor, ay, ya se me olvidó, el mexicano, que siempre que le preguntamos, porque es la persona que escribe mucho de hiperagregabilidad plaquetaria en México, el doctor Argüelles, entonces, ¿qué opinaba? Porque esta pregunta se la hice yo en un congreso, ¿qué opinaba de la hiperagregabilidad plaquetaria, dada que muchos colegas aquí en nuestro país no creen en ella? Entonces, él me dijo, ¿usted cree en Dios? El que quiera creer, que crea. Hay muchísimos estudios y la verdad, en la práctica clínica, si bien es cierto, es muy discutido este tema, también hay casos que la verdad vale la pena contemplarlos y tenerlos en cuenta. Y obviamente la otra parte importante en la agregación plaquetaria es la monitorización con algunos medicamentos. Con relación a las metodologías, actualmente contamos con 3 metodologías aquí en nuestro país. Una es en el AGRAN, que es el equipo que yo creo que el 90% de nuestros laboratorios lo tienen, pero ya hay otros como este, que es el 2500, que es este equipo donde hacemos todos nuestros PTTs, la dosificación de todos los factores. También ya nos permiten hacer estos estudios de agregabilidad plaquetaria. También tenemos este equipo que es el Multiplate, es para monitorizar únicamente la agregación. La ventaja es que se hace en sangre total. También hemos podido evaluar algunas alteraciones. Yo creo que la doctora Pamela nos mostró también la importancia de la tromboelastografía, porque finalmente hace una visión general de la hemostasia, y en casos tan difíciles y complicados, de verdad que nos da una buena herramienta para ver cómo está esa hemostasia primaria en términos del MA, del máximo de amplitud, de cómo está ese ángulo, cae el ángulo alfa también. Y obviamente pues está el PFA, que es como nuestro tiempo de sangre automatizado.
Estas guías que fueron publicados en el 2010, esto es un consenso de expertos y yo las traigo aquí a colación y a referencia y me gustaron mucho porque es un grupo de estadounidenses y de Canadá, que es la gente donde más se escribe de agregabilidad plaquetaria, porque en estas guías las recomendaciones que da la hacen con los mismos equipos que tenemos aquí, que son nuestro agregómetro plaquetario, el Agran, y utiliza nuestros mismos reactivos. Entonces, con base en esta información que fue publicada en el 2010, fue que hicimos la estandarización de las nuevas concentraciones, porque ya no utilizamos las que nos recomiendan el inserto, porque de verdad que son unas concentraciones muy altas. Y el procesar estas curvas con unas concentraciones de los agonistas altas, pues lo que nos hace es dejar de poder ver o observar de verdad las alteraciones que se pueden presentar, que créanme que son más frecuentes de lo que nosotros consideramos, pero cuando lo hacemos de la mejor manera. Entonces aquí ellos nos dan las recomendaciones y nos dicen, mire, la concentración del ADP puede ir de 0,5 a 10, lo tenemos estandarizado en una concentración de 5, el colágeno puede ir de una concentración de 1 a 5 microgramos, lo tenemos estandarizado en 2, la epinefrina de 0,5 la tenemos estandarizada en 10, ¿por qué? Porque en el estudio poblacional que se realizó, miramos que había un grupo muy grande de pacientes que tenían valores sobre el límite de 50 o que la curva de agregación como tal empezaba a observarse después de los 3 minutos. Por esa razón definimos hacerla en 10 para evitar precisamente que hubieran como esas interferencias y malas interpretaciones, seguido de que las seguimos viendo a veces todas las agonistas normales con epinefrina disminuido, y esto va muy secundario también a la ingesta de algunos medicamentos que no pueden suspenderlos en el momento, o condiciones propias del paciente que no pueden ser suspendidas al momento de realizar el examen. El ácido araquidónico, una concentración de 0,5 a 1,6, lo tenemos estandarizado en una concentración de 1,5, y la ristocetina de 1,2 a 1,5. Entonces, para determinar los intervalos de referencia, las guías nos recomiendan hacer lo mínimo con 40 sujetos sanos. Nosotros hicimos un estudio poblacional con 120 y estas son las concentraciones en las cuales tenemos estandarizadas. Este estudio fue presentado en ACHO en el 2016 y pues a partir de ahí es que la seguimos trabajando. Fíjense ustedes aquí, estas eran las concentraciones anteriores, la verdad es que trabajábamos con toneladas de colágeno, de ADP y epinefrina. Fíjense ustedes que esta curva de agregación plaquetaria, así tal como la vemos, parece que fuera una alteración del pool de almacenamiento de los gránulos densos, y vean ustedes cuando nosotros utilizamos este mismo paciente y las concentraciones más bajas, este patrón viene a ser un patrón compatible con una tromboastemia de Glassman. Entonces, esta es la importancia y la invitación a que en sus centros ustedes puedan estandarizar y mirar cómo lo están haciendo para poder de verdad tener estos resultados clínicamente útiles. No me voy a detener en esto, pues este es nuestro equipo. Básicamente lo que hace este agregómetro plaquetario es medir en tiempo real la agregación plaquetaria en un plasma rico en plaquetas mediante el aclaramiento óptico por medio de un espectrofotómetro. Y aquí básicamente lo que vemos es el tubo de vidrio donde está nuestro plasma rico en plaquetas con un imán que es el que va a permitir la activación plaquetaria. Aquí le adicionamos el agonista y obviamente si hay esta formación de agregación plaquetaria pues va a transmitir más luz, y a mayor agregación pues va a haber mayor transmisión de luz. Aquí están nuestros agonistas, aquí pues el ADP ya sabemos nosotros, estos son los que tenemos disponibles actualmente porque también son los que están disponibles comercialmente, y las curvas anteriormente las hacíamos únicamente con ADP, colágeno, epinefrina y ristocetina, pero ya le hemos adicionado un quinto agonista más que es el ácido araquidónico. Entonces con el ADP pues se libera de los gránulos densos y actúa con otros agonistas unidos al receptor P2Y1 y el Y12. La epinefrina se une a receptores alfa-2 adrenérgicos a la superficie de la plaqueta, inducen una primera agregación reversible y pues de esta manera se permite la exposición a los receptores del fibrinógeno y la inhibición de la adenilciclasa. La segunda curva pues es el blanco para que se pueda liberar ese ADP de estos gránulos densos y se pueda adicionalmente
participar en la síntesis del tromboxano A2. Es un agonista débil que no está asociado a cambios en la forma de la plaqueta y da respuestas pues parciales irreversibles. El colágeno en la matriz subendotelial extracelular pues está la glicoproteína 6 y la glicoproteína 1A2A. El receptor de la glicoproteína 6 es el responsable de la activación plaquetaria, pues que permite la liberación del ADP del tromboxano y la movilización del calcio intraplaquetario. Por eso vemos nosotros, y ahora les voy a mostrar en las gráficas, que el colágeno tiene un tipo de curva que es totalmente diferente a los demás agonistas. La ristocetina, que es un antibiótico que cambia la conformación del von Willebrand y promueve la interacción con la glicoproteína 1B, favoreciendo la agregación, y el ácido araquidónico, pues que es metabolizado por la vía de la ciclooxigenasa tromboxano A2, el cual es liberado de las plaquetas activadas y rápidamente metabolizado en el plasma. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar estas curvas de agregación plaquetaria? Es muy sencilla, lo podemos hacer de una forma cualitativa y de otra cuantitativa. La invitación es que siempre cuando nos entreguen un resultado de agregación plaquetaria podamos ver cómo está este plasma pobre en plaquetas. Cada paciente pues tiene, digamos, como un color muy particular, y esto nos sirve para equilibrar nuestro equipo, llevarlo al 100% de tramitancia, al 0% de absorbancia, y aquí este plasma rico, que más o menos debe oscilar entre un valor de 0,4, que esto sería como 150 a 200 mil plaquetas, a 0,81, que estaríamos hablando de 400 a 450 mil plaquetas. Es importante recordar que el agregómetro plaquetario no es un contador hematológico. Él nos da una proporción de las plaquetas que pueden existir por turbidimetría, por eso, como ya lo explicó la doctora Mercedes, es bien importante el ayuno. En pediatría sé que es difícil y es un reto, pero de verdad que sí es una exigencia que tengamos un plasma pobre en plaquetas. Entonces siempre miren ustedes el plasma pobre, el plasma rico. Aquí no tienen que salir letras como la H de high o la L de low, porque eso significa que mi paciente tiene la low menos de 100 mil plaquetas y la high más de 800 mil plaquetas, o hay lipemia, y esto irá pues también muy de la mano de lo que encuentren en el plasma pobre en plaquetas. Aquí están los agonistas. Siempre verifiquen ustedes las concentraciones con las cuales está trabajando su laboratorio. Aquí las podemos observar, y obviamente el porcentaje de agregación. Por otro lado, los 3 minutos siempre van a ser claves. Aquí podemos ver cuál es ese comportamiento de las plaquetas cuando le adicionamos los agonistas, porque los minutos restantes, que pueden ser 5, pueden ser 3, si ustedes lo ven, se convierten en una meseta. Para estudio de trombopatías, aquí hay un caso de una adhesividad plaquetaria que ven ustedes aquí en esta curva. Es normal con todos los agonistas excepto con la ristocetina, y este patrón es muy compatible con un Bernard-Soulier o con una enfermedad de von Willebrand, que en este caso podría ser un von Willebrand tipo 3 o un tipo 1 severo. En este vemos la trombastemia de Glassman. Aquí está, únicamente es el inverso del anterior, agrega únicamente con ristocetina, y con los demás agonistas es ausente, totalmente disminuido. Y a continuación pues les voy a presentar un estudio. Es un estudio descriptivo muy sencillo, muy parecido a lo que la doctora Mercedes hizo en su centro de referencia. Nosotros acá en el laboratorio tomamos este estudio en 3 años, tomamos 2020, 2021 y 2022, y lo que hicimos fue tomar el total de agregaciones recibidas, que fueron 1.800, de ahí se excluyó el 20%, porque eran las curvas que no, digamos, nosotros no tomamos todas las muestras en el laboratorio, hay muchas que nos remiten, y de estas pues se excluyó el 20%, nos quedamos con 1.295, y de estas se hicieron 567 que corresponden a un 44% para estudios de trombopatías, 211 que corresponden al 16% para estudio de RIPA, y el 40% para estudios de hiperagregabilidad. Entonces, ¿cómo están distribuidas estas agregaciones? Aquí en este estudio, de las 567,
20% corresponden a género masculino y el 80% al género femenino, y digamos, este comportamiento es muy similar en adultos, solo que acá en adultos el 10% masculino y el 90% femenino. Aquí vemos nosotros que de estas 567 curvas para estudios de trombopatías, 356 fueron normales, que corresponden a un 63%, y nos quedamos con 210 patológicas, que corresponde al 37%. De ellas, de estas 210 patológicas, 86 correspondían a pacientes pediátricos entre 0 y 17 años, y los mayores de 18 años, que son los adultos, 124, que corresponden al 59%. Del total de las curvas de agregación, aquí no quiero que se asusten, aquí ustedes me dirán, pero ¿cómo así, Gloria, que el 10% de trombastemia de Glassman, esto no puede ser? Sí, seguramente no puede ser, porque aquí está incluido, no la sacamos, un estudio para también ver que algunos pacientes con algunos tratamientos pueden tener alteraciones de la agregabilidad plaquetaria secundaria a algunos medicamentos, que era un estudio que estábamos realizando, pero en realidad si vemos el porcentaje, el número, real de trombastemias de Glassman que tenemos registradas en nuestro centro corresponden a 8 pacientes, de los cuales 7 pacientes, de los cuales 4 son niños y 3 son adultos. El 13% de toda la población corresponden a alteraciones de los gránulos densos. Aquí también dejamos estas trombocitopenias, porque pese a que estos pacientes tenían recuentos menores de 100.000, le tomamos más muestras, que eso también yo creo que a veces esas estrategias que buscamos en el laboratorio, cuando nos dicen por favor necesitamos que nos hagas esta curva de agregación, tomamos más muestras, centrifugamos mucho menos, las dejamos sedimentar, casi digamos que no centrifugamos o centrifugamos menos, pero de todas maneras no tenemos resultados confiables, y obviamente aquí está más que claro que ese recuento de plaquetas, ese número mágico lo debemos respetar. Hay 1% de pacientes que pueden ser un Bernard-Soulier, un von Willebrand, 20% de la población pacientes tratados con aspirina, y este 50% que la verdad nos hacía muy difícil o muy extenso, por eso lo reducimos de esta manera, que era cuando las curvas de agregación pueden estar únicamente disminuidas con ADP, o solo disminuidas con epinefrina, o solo disminuidas con colágeno, o solo disminuidas también con ácido araquidónico, o combinadas algunas de ellas. Aquí está, digamos que el comportamiento es muy similar de lo que vemos en los adultos con nuestra población de pediatría, y obviamente pues aquí ya para la interpretación de cada una de ellas, miren estas tablas también tan bonitas que las podemos ver en la guía de la Federación Mundial, donde nos muestran cuál es ese comportamiento frente a qué estamos con los diferentes agonistas, y a veces digamos que estas tablitas nos pueden ser de gran ayuda para facilitar la interpretación de estas curvas, porque a veces se nos convierten en todo un problema. Aquí es simplemente, miren, esto nos llenamos día a día de más información. Yo aquí esta diapositiva la traje básicamente porque hemos observado en un porcentaje considerable de pacientes que agregan con todo menos con ácido araquidónico. No sé, doctora, si también lo ha visto en su centro, y a veces nos preguntan, oye Gloria, ¿y eso, pero por qué? Esto es muy raro, volvemos, la repetimos, y nosotros nos llenamos de información para decir, y es increíble, miren, los ácidos grasos, el omega 3, la vitamina E, la cebolla, el comino, la cúrcuma, el jengibre, el ajo, y interfieren significativamente en esa inhibición del metabolismo del ácido araquidónico, la disminución del tromboxano plaquetario. Y obviamente, pues créanme que eso es lo que vemos, si bien es cierto, como dice la doctora, es muy difícil que podamos pasar todos los días un control normal. Hay situaciones donde a veces con mucha frecuencia nos sangramos conociéndonos como normales para poder demostrar que efectivamente eso es lo que observamos y eso es lo que vemos. Y aquí también les traje esta literatura, pues donde dice que cuando se adiciona el ácido araquidónico con plasma rico en plaquetas, este se convierte en tromboxano A2 por la ciclooxigenasa,
y ese tromboxano A2 induce la activación plaquetaria y la liberación de los gránulos. Entonces también cuando veamos ese ácido araquidónico disminuido, pues también puede ser que haya una deficiencia de la fosfolipasa 2, una deficiencia de la ciclooxigenasa, una deficiencia del tromboxano sintetasa. Y pues esto también me parece que es bien importante considerarlo porque créanme que lo hacemos muy bien y estos son los resultados que podemos entregar y que nos confirman. Tome su turno y solucione chicharrones, eso también es algo que hacemos día a día en el laboratorio, porque de verdad que hay situaciones bien difíciles, por más que estandaricemos proceso, por más que hagamos recomendaciones, por más que asignemos citas, por más que en nuestro consentimiento informado y hemos logrado y hemos recomendado que los pacientes vayan al consultorio, que les preguntamos si cumplen estos pacientes las condiciones o no, pues a veces es bien complejo. Situaciones complejas, por ejemplo esto, que vemos aquí un plasma pobre, que no es pobre porque tiene 0.4, esto quiere decir que el paciente o no ha hecho dieta o que simplemente, o que si la hizo, también puede tener sus kilomicrones y otros problemas de su colesterol alto, y esto fíjense que lo que nos lleva aquí es obtener estos plasmas ricos en plaquetas altísimos, que fácilmente nosotros podríamos diluirlo en el laboratorio para ajustar esas densidades ópticas, pero que no lo hacemos porque finalmente llevaríamos a nuestro paciente una trombocitopenia y obviamente pues es peor entregar estos resultados no confiables. Aquí también lo vemos, es el mismo del plasma lipémico. Acá también, miren, esto pasa, así vemos las curvas cuando nuestros pacientes tienen trombocitopenias. Entonces, definitivamente esto no es nada, a más de recomendar que cuando el paciente pueda cumplir sus condiciones le volvamos a confirmar estos resultados. Evaluar a veces si son condiciones preanalíticas o antiagregación plaquetaria, la estabilidad de la prueba también es supremamente importante procesarla dentro de las primeras 4 horas. Quien realice la prueba, que debe ser un personal también entrenado y capacitado. Fíjense ustedes que aquí en este plasma rico en plaqueta vamos a dispensar únicamente 25 microlitros de cualquiera de los agonistas y a veces es bien delicado. Este es el ejemplo de un RIPA que seguramente no dispensamos correctamente, no cayó en el centro esos 25 microlitros y obtuvimos una curva plana. Entonces, ¿qué hicimos? Volverla a repetir y efectivamente fíjense cómo cambia todo. Y esto es bien importante también porque esto es un dato crítico, una señal de alarma, porque quiere decir que no hay agregación con ristocetina en una concentración de 1.2. Y efectivamente, cuando esto pasa y está pues bien confirmado, bien realizado, esto es un dato crítico, uno llama al médico y le dice, mira lo que yo estoy encontrando, y entonces nos autorizan procesar las otras pruebas del perfil de von Willebrand, dado que este paciente no tenía macroplaquetas y tenía un recuento de plaquetas normal, descartando de esta manera un Bernard-Soulier, y pues observamos que efectivamente este paciente que nos habían mandado a estudiar esta funcionabilidad plaquetaria era un von Willebrand tipo 3. Bueno, aquí miramos, este es un comportamiento aquí comparando, que fíjense aquí, esta ristocetina, si ustedes ven aquí la que está en café, es la ristocetina, y fíjense ustedes aquí en este RIPA, este es la ristocetina, pero este no es un comportamiento normal. Por eso también es la invitación a que no solo nos guiemos en la interpretación de las curvas mirando el porcentaje, sino también mirando ese comportamiento de cómo se está agregando. Y esto básicamente, este protocolo, esta curva, la observamos nosotros en un paciente von Willebrand tipo 2A, que es el que tiene la ausencia de esos multímeros de gran tamaño en los intermedios. Entonces pues efectivamente digamos que la poca agregabilidad que había, fíjense que la están haciendo los multímeros de bajo peso molecular. Entonces esto también es bien importante que ustedes lo consideren, pese a que aquí ustedes puedan observar que en la ristocetina tiene 66% de agregabilidad y que podríamos considerar lo que es normal. Como conclusiones del estudio, este es un estudio descriptivo, es la base para diseñar y estructurar nuevas investigaciones con participación de las instituciones que remiten las muestras para analizar estos resultados dentro del contexto clínico del paciente y de esta manera pues poder organizar un registro real de estos pacientes con disfuncionabilidad plaquetaria. La estandarización de procesos en el laboratorio
en especial en la fase preanalítica, que la responsabilidad es de ustedes como médicos, compartida en la fase preanalítica de nosotros como bacteriólogos, junto a una buena comunicación, van a permitir ordenar el examen correcto en un tiempo adecuado al paciente indicado. Concientizar al paciente que el uso inadecuado, excesivo de productos naturales, suplementos dietarios, miren, esto es increíble, pero esto es más frecuente de lo que nosotros consideramos. A veces, como están mal llamados productos naturales, consideramos que eso no hace daño, pero en la práctica, y ahorita lo vamos a ver en las recomendaciones de la fase preanalítica, está claramente evidenciado por literatura, no porque lo decimos nosotros en el laboratorio, sino que efectivamente sí se ve una interferencia de todos estos suplementos en las curvas de agregación plaquetaria. Y por eso me voy a permitir rápidamente, ya para terminar, hacer unas recomendaciones que yo creo que vamos a hacerlo muy rápidamente porque es complementario a lo que la doctora Mercedes anteriormente les ha explicado. Lo primero, definir el protocolo. A veces llegan al laboratorio, curva de agregación plaquetaria, bueno, ¿cómo para qué? Para trombopatía, para RIPA, para hiperagregabilidad, para monitorizar un antiagregante. Entonces aquí están los cubos de las pruebas y a veces, créanme que en el 80% de los casos nos han dejado la responsabilidad de definir qué protocolo de curva hacer al laboratorio. Entonces es bien importante que la orden médica llegue clara y específica qué es lo que usted quiere estudiarle a su paciente. A veces le preguntamos al paciente ¿por qué te ordenaron este examen? Yo no sé, el médico dijo que me haga eso, que viniera acá. Y entonces uno dice, bueno, y cuéntame qué tienes. Y uno arranca a hacerle también una historia clínica como para poder definir qué protocolo de curva de agregación le va a hacer. La toma de muestra tiene que ser limpia y sin trauma, que se respete la proporción sangre anticoagulante. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque recuerden que el calcio es un potente activador plaquetario. Y entonces, si esta muestra pierde esa proporción sangre anticoagulante, los resultados no van a ser confiables. El torniquete no es usar el guante como torniquete, el guante es un elemento de protección personal. Se debe utilizar una banda, la banda no debe durar más de 1 minuto puesta en el brazo del paciente. No transportar por sistema neumático, se debe llevar en posición vertical con prontitud y bioseguridad al laboratorio. ¿Por qué no por sistema neumático? Porque van a haber una activación de las plaquetas y obviamente una hemólisis. El transporte tiene que ser a temperatura ambiente, entre 20 y 25 grados Celsius, centígrados denotaría mi edad. Condición de rechazo, pues plasmas hemolizados y plasmas quilosos. Factores técnicos que influyen en el procesamiento, pues está que se respete la proporción sangre anticoagulante, procesar la muestra durante las 4 horas después de haberla tomado. La centrifugación, ya lo dijo la doctora, es un punto crítico en el laboratorio. Y también recordemos que si mi paciente tiene macroplaquetas y nosotros lo hacemos a unas velocidades a muchas revoluciones, pues obviamente las vamos a sedimentar y nos vamos a perder de poderlas estudiar correctamente. No usar centrífuga refrigerada, se debe hacer a temperatura ambiente. Ya miramos la importancia del recuento de plaquetas porque no solo la trombocitopenia, sino también la hiperagregabilidad puede llevar a respuestas reducidas con los agonistas plaquetarios. El pH, los pHs menores a 7 inhiben la agregación y los que estén a un pH mayor de 8 pues la activan. Por eso es bien importante mantener estos tubos siempre tapados antes del procesamiento. El hematocrito es nuevamente importante, la temperatura, y no olvidarnos colocar el imán en nuestros tubos porque de lo contrario no vamos a ver agregación. Los medicamentos que inhiben la agregación plaquetaria, aquí está en la lista: la aspirina, el ibuprofeno, el naproxeno, las tionipiridinas, el dipiridamol, bueno, y otro tanto, y vuelven aquí nuevamente con los productos naturales. Aquí la lista es grande, ustedes la pueden revisar y la pueden consultar. Y bueno, ya para terminar, pues los mensajes para llevarnos a casa es que la frecuencia de las alteraciones de la funcionabilidad de las plaquetas diagnosticadas por agregometría plaquetaria pueden variar según la población de estudio y las condiciones clínicas de nuestros pacientes. Las alteraciones pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas, pueden ser causadas por una variedad
de factores como enfermedades autoinmunes, hematológicas, medicamentos, infecciones, trastornos vasculares e interferencias con algunos productos naturales, suplementos dietarios y vitaminas. Y el recurso humano es el mejor equipo de trabajo. Muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos.